Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo y quizá inesperado video tanto para ustedes como para mí. El día de hoy les traigo un pequeño fanfic el cual hace tiempo quise hacer pero que olvidé. Sí, sé que los días de fanfic son los primeros de cada mes, pero vi muy necesario darle más profundidad a nuestra saga Armagedón, además de que este será bastante corto. Inicialmente este fanfic solo iba a durar un solo capítulo ya que tampoco da para mucho más, sin embargo me extendí un poco y el final del mismo será para mañana. Espero lo disfruten y ya sin más, comencemos. Planeta Sadala. Un planeta como cualquier otro el cual aparentemente no tenía nada en especial más allá del desarrollo de vida inteligente. En inicio, este poseía dentro de sí seres salvajes, los cuales inicialmente se mataban entre sí para ganar territorio y respeto entre unos y otros. Al pasar el tiempo, este se volvió, como es naturalmente lógico, más civilizado y consciente de su existencia, llegando el inminente orden a él. Este en principio optó por un régimen monárquico, el cual estaría encabezado por el ser más poderoso conocido, y el de su familia al ser inevitablemente los más capaces de ordenar los recursos. Esto se forjó hace eras atrás, dado que los Saiyajin extrañamente fueron de las primeras civilizaciones conscientes en el universo y dimensión como tal. Además de ser conocida en el futuro, como la primera raza guerrera del mismo. El origen de los Saiyajin era incierto, dado que una de las condiciones de los dioses celestes, era crear mortales y vida que no atentara con los de sus iguales, pues ya sabían lo que había pasado con ese antecedente. No obstante, los Saiyajin fueron lentamente optando por conductas salvajes que los llevó inevitablemente a ser una raza guerrera. En principio los dioses no le tomarían mucha importancia a este hecho, pero lo que no sabrían era que en un futuro, el planeta Sadala sería cuna de quizá los guerreros más poderosos de la historia. En dicho planeta se estaría viviendo una era conocida como Primera Generación. Este era un momento muy concreto de dicha civilización, dado que era la primera generación consciente y civilizada de su historia. El rey de ese entonces no sería un guerrero de la familia Bellita, aunque suene extraño, sino de una rama conocida como Sadala, que sería luego el nombre de su planeta. Pero, ¿cómo es esto posible, si siempre hemos sabido que la rama Bellita siempre ha comandado? Pues la respuesta está muy lejos de ello, dado que estos Saiyajin son pertenecientes a una dimensión completamente distinta a la que conocemos. Esta sería básicamente una dimensión espejo, en la cual esta raza se desarrollaría primero a la que todos conocemos. Los Saiyajin de aquel momento, aunque salvajes, poseían un poder increíble, el cual les servía para hacer trabajos pesados que los llevaría a conocer reinos fuera de su mundo. Estos lentamente irían expandiéndose por el universo, comenzando con su ya conocida costumbre de atacar planetas. Sin embargo, esto no lo hacían por negocios ni porque fuesen malvados como tal. Los Saiyajin eran terriblemente orgullosos, y gracias a esto buscaban en el universo lugares donde encontraran seres igual e incluso más poderosos para probarse. Como es evidente, en una dimensión tan primeriza esta no albergaría tal cosa, así que los Saiyajin lentamente se irían convirtiendo en una plaga, dado que interrumpían el desarrollo de la vida en otros lugares. Esto se haría rápidamente prioridad de los celestes, quienes deberían interrumpir todas esas invasiones. Para esto se mandaría al guardián más poderoso del reino, el cual era el único permitido para salir del reino celeste. Este guardián vendría con el nombre de Prince Lang, y traía un mensaje importante. Prince Lang más que nada debería comunicar un ultimátum, mencionando que detuvieran sus misiones de invasión dado que interrumpían con el desarrollo natural de las cosas. Además, si estos no lo hacían serían erradicados por completo para que otro tipo de vida los sustituya. Prince Lang era un ser muy sosegado, pero desde kilómetros se notaba que guardaba un inmenso poder. En ese caso, el rey Sadala lo retaría a un duelo, en el cual podría entonces probarse al máximo. Como es evidente, el guardián no aceptaría, pero el Saiyajin insistiría para finalmente conseguirlo. La batalla se iría regando de Saiyajin en Saiyajin, creándose gran expectativa en la misma. El rey Saiyajin y por lo tanto, el máximo exponente de poder en el planeta se enfrentaría a un extraño forastero. Esta finalmente se llevaría a cabo, en donde como es evidente, el rey Sadala no podría ni siquiera mover al guardián. No obstante, aunque a todas luces era inferior, este seguía levantándose una y otra vez gracias a su orgullo. Esto comenzaría a llamar mucho la atención de Prince Lang, el cual jamás había visto algo así. La fuerza de voluntad. Este finalmente le tendería la mano al rey, comentando que había sido una buena pelea.
Aunque estaba de su parte decidir si erradicar esa civilización si ésta mostraba rasgos hostiles ante él, Primslang se haría la vista gorda con una condición. Esa fuerza de voluntad y forma de aferrarse a los combates, podría significar algo muy positivo, y teniendo en mente un miedo constante de algo que había vivido en pasado, Primslang prometería no erradicarlos si éste les ofrecía un guerrero de su más alta estirpe como ofrenda. El rey quedaría sin palabras, puesto que en principio parecía una locura. No obstante, Primslang diría que no lo mataría o se lo llevaría, sino que le permitiera el encargarse el 100% de su entrenamiento. Que sea un producto de su mentalidad. El rey en ese caso comentaría que este era muy poderoso, en ese caso era mejor que lo entrenara a él. Primslang diría que no era necesario. Él ya había gastado parte de su esperanza de vida, y jamás adquiriría al 100% su entrenamiento ya que él se había formado de diferentes maneras, las cuales jamás se olvidan. En el caso de un guerrero con su genética máxima intacta, sería un mejor candidato. Perspicaz, su padre aceptaría siempre que éste pudiera tener a su primogénito cerca. Primslang diría que no se preocupara, y posteriormente se terminaría yendo. Un tiempo pasaría, en el que el ansiado guerrero nacería siendo inequívocamente, el Saiyajin más poderoso nacido hasta la época gracias a la genética de su padre. Aún así, no importaba su poder, sino sus genes. Este sería nombrado como Demillari y sería el discípulo del guardián más poderoso del reino celeste. Primslang sería notificado sobre esto, a lo que iría a conocer al pequeño descendiente. Esto, como es evidente, sería un secreto de este hacia sus superiores, ya que sería un error imperdonable el haberles mentido o desobedecerles sobre la hostilidad de los Saiyajin. Era muy peligroso ya que no sabían a qué límite podría llegar el potencial de estos. No obstante, Primslang veía en ellos una esperanza, dado que en un futuro podrían ayudarlos a retener nuevamente a ese ser maligno que él y Tengu habían derrotado juntos. Un nuevo guerrero mortal, sería una esperanza nueva para la existencia, además de demostrar que estos no eran los culpables del primer gran desastre multidimensional. El tiempo pasaría nuevamente, posicionándonos en la niñez de Demillari. Este era un guerrero formidable, el cual a su corta edad de 6 años era por mucho el guerrero más poderoso de su raza. Este, como es obvio, desarrollaría un fuerte apego hacia Primslang dado que era quien le había enseñado mucho de lo que sabía. Demillari se perfilaría a ser el rey más joven de la historia Saiyajin, pero este no tendría intenciones de esto al ser un guerrero más apegado a la libertad propia. Esto más temprano que tarde, lo llevaría a ser un Saiyajin rebelde el cual desobedecía gran parte de las órdenes de su padre. El único que podía frenarlo era Primslang, pues además del gran respeto que le tenía, entendía perfectamente que este era mucho más poderoso que él. Al llegar a un punto avanzado de su entrenamiento, Demillari era considerado por Primslang como el Saiyajin más poderoso que haya existido. Demillari vería esto como un gran logro y terminaría desviándolo un poco. Primslang no era tonto, y entendía que algo así podía pasar. No obstante, trataría de tomar al rebelde Saiyajin para que no perdiera su rumbo. La vida mortal, aunque más emocionante que la de los dioses, era efímera, y ya nuevas generaciones de Saiyajin habían pasado. Los padres de Demillari ya no estarían, quedando inevitablemente él convertido en el poderoso rey. Ya adulto, Demillari era demencialmente poderoso para su escala, pero quizá no era lo que Primslang había pensado. Consternado, este entendería que su discípulo más temprano que tarde terminaría muriendo, a lo que aunque era un pecado mortal para su posición le otorgaría el don de la vida eterna al Saiyajin. Todo esto sin que éste se percatara. Además, este optaría por el siguiente paso de su entrenamiento, el cual era mostrarle lo que existía más allá de su dimensión. Más allá de todo ello, pasaría gran tiempo, en el cual Demillari notaría que muchos de sus conocidos morían mientras que este permanecía como si el tiempo no le afectara. Primslang, a sabiendas de que aún no podía comentarle nada, diría que era seguramente por los genes de su raza. Que no olvidara que era genéticamente el Saiyajin más poderoso. Aunque este lo creería, algo no le cuadraba del todo. Pasando años, siglos e incluso milenios sin que este envejeciera absolutamente nada. Gracias a ese tiempo, Demillari abandonaría sin percatarse todo lazo que tenía con su raza. Este conocería dimensiones y mundos en los que se encontraría seres increíblemente poderosos pero que jamás llegaban a ser su rival. Se había convertido en un guerrero increíble y por fin en lo que esperaba su maestro. En uno de sus viajes, este llegaría a una dimensión en ruinas, pero que parecía estar también en reconstrucción. En dicho ambiente se respiraba impotencia, pero también algo de esperanza.
No parecía haber guerreros poderosos, pero este sí que vería que habían guerreros en el mismo. Al ser distinto, las personas de dicho lugar se pondrían alerta con este, intentando atacarlo para sacarle información de quién era. Como es obvio, nadie estaría ni cerca de inmutar a Demiyari, pero este no contraatacaría al ver en la situación en la que se encontraban. Este preguntaría qué mundo era ese, y por qué estaba tan destrozado. Es así como le comentarían que este era el mundo de los demonios antiguos, y como pronto Demiyari quedaría cautivado por la historia de la guerrera legendaria que en su momento se llamó Irina.